La civilización humana ha perdurado por varios milenios, gracias a la inventiva y a la organización social que ha mantenido. Si bien es válido que la civilización ha pasado por varios cambios y que no siempre ha sido justa para todos, sí podemos asegurar que es un viaje arduo que ha costado alcanzar y siempre esperamos que se pueda mejorar con el pasar de los años. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Durante la edad de los metales, los seres humanos entraron en el mundo globalizado, y durante ese periodo surgieron muchas culturas y civilizaciones. Pero este video tardaría muchísimo tiempo si quisiéramos abordar todas ellas, por lo que nos centraremos en analizar brevemente las que son consideradas las culturas y civilizaciones más poderosas e influyentes de la Edad Antigua. El antiguo Egipto abarca desde el año 3100 al 332 antes de nuestra era. Fue fundado en las riberas del río Nilo en África nororiental, de un gobierno teocrático, es decir, en el que el gobernante estaba ligado a las prácticas religiosas, pues el faraón, principal gobernante egipcio, era considerado un dios en sí mismo. Su religión era politeísta y su sociedad tenía como principal actividad económica la agricultura, así como la pesca. Cultivaron el trigo, la cebada y el papiro. Con este último hacían sus hojas para escribir. Referente a su escritura, era jeroglífica y fue una de las primeras culturas en realizar arquitectura colosal, construyendo grandes monumentos y ciudades a lo largo del Nilo, entre las que destacan la ciudad de Tebas, el Cairo, así como las pirámides de Giza, entre las que se encuentran la segunda pirámide más grande del mundo. Los egipcios practicaron la momificación, la cual consistía en la preservación artificial de los cuerpos de los muertos, pues entre sus creencias se encontraba que al morir, los humanos necesitarían su cuerpo para el otro mundo, por lo que este debería ser preservado. Su influencia militar y comercial se extendió hasta el sur de Europa, así como al continente asiático, pero perdió fuerza con el ascenso del Imperio Romano. Los fenicios o cananeos fueron una cultura que habitó una región del occidente de Asia, que se conocía como Canaán, que ocupa los actuales territorios de Israel, Siria, Líbano y Palestina, entre el 1200 y el 539 antes de nuestra era. Practicaron la religión politeísta, pero tenían un serio problema en cuanto a las condiciones climáticas y geográficas de su región, ya que no se daban cosechas muy abundantes, ya que el terreno que habitaban era semiárido y rocoso, por lo que esta carencia los llevó a satisfacer su necesidad de alimento por medio del comercio. Si bien estudios recientes indican que no fueron los fenicios quienes inventaron las embarcaciones, sí es bien sabido que fueron pioneros en la navegación marítima, pues se vieron en la necesidad de comerciar con los pueblos de las orillas del Mediterráneo, como los egipcios y los griegos, con lo que poco a poco se convirtieron en la civilización más poderosa económicamente, siendo Biblos y Tiro sus ciudades más importantes. Asimismo, los fenicios crearon un alfabeto que enseñaron a los pueblos que visitaban para facilitar la comunicación, así como los pagos a crédito para aumentar sus ganancias a futuro. Pero sin duda, la aportación más importante de los fenicios fue la invención de la moneda como forma de compra.
Mesopotamia fue una de las culturas más poderosas de Asia y la más antigua, surgiendo aproximadamente en el 10.000 antes de nuestra era y decayendo aproximadamente en el 559 antes de nuestra era. Tenía una organización sumamente estratificada por sectores sociales, en los cuales se podía ascender según el estatus social y económico que se tuviera. El nombre Mesopotamia significa en idioma sumerio entre dos ríos, ya que toda la civilización se dio entre los ríos Tigris y Éufrates. Las civilizaciones con más poder y auge de la cultura mesopotámica fueron los acadios y los asirios. No obstante, las ciudades de Ur y Babilonia marcaron gran importancia en su época. Esta última destacó por los famosos jardines colgantes, que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fueron diestros en la astronomía, para lo cual construían templos para diversos usos llamados zigurats. Entre el pueblo mesopotámico de la región de Persia destaca la figura de Melkón, que en el mundo actual es llamado Melchor, uno de los 3 reyes magos mencionados en la Biblia. Asimismo, también destaca la figura del rey Hammurabi, quien durante su reinado gobernó bajo una estricta ley llamada Código de Hammurabi, que es considerado el primer código civil escrito del mundo. La antigua China se originó entre el 1600 y el 221 antes de nuestra era y tuvo un gran impacto en la sociedad humana que perdura hasta nuestros días, pues conjuntamente con los egipcios y los griegos son de las pocas civilizaciones antiguas que subsisten hasta nuestros días sin muchos cambios, por lo que son llamadas civilizaciones milenarias. Los chinos surgieron como pueblos nómadas en el oriente de Asia, que poco a poco se fueron asentando en las regiones semilacustres y en las riberas del río Yangtze, llegando a tener influencia hasta las islas del Japón, donde influyeron en el origen de esta cultura. Sus distintas dinastías difundieron el politeísmo, el cual persiste en algunas regiones de China en la actualidad. No obstante, los tiempos cambiaron y poco a poco la religión budista, sintoísta y taoísta se difundieron por China. Las distintas dinastías aportaban algo nuevo a la cultura. Algunas tradiciones han perdurado miles de años, como por ejemplo los famosos pasteles de la luna, así como algunas estructuras que con los años siguen en pie, ya sea porque no las dejan de restaurar o por su envergadura, como la famosa muralla china, que mide 21.200 kilómetros de largo. La cultura china realizó grandes aportaciones que seguimos utilizando hasta nuestros días, como la pólvora, el papel y la tinta. La cultura griega antigua abarca desde el 1200 al 146 antes de nuestra era. Fue una cultura politeísta que tuvo una gran influencia sobre las culturas posteriores y que incluso tiene repercusiones en la actualidad. Prácticamente dominó todo el mar Mediterráneo, hasta su caída ante los romanos, en el 146 antes de nuestra era. La cultura griega ronda alrededor de los mitos y las leyendas relacionadas con sus deidades, siendo el principal Zeus, dios patrono de Grecia. Se creía que los dioses, a diferencia de otras deidades de otras culturas, tenían por costumbre interactuar con los humanos, permitiendo que entre ellos nacieran los llamados semidioses, como Hércules, Perseo y Aquiles. Asimismo, su organización social fue vasta y sumamente ordenada en las llamadas polis, que eran centros políticos donde un senado decidía lo mejor para el pueblo, aunque existiese un rey, por lo que los reyes griegos debían tener el consentimiento del senado para hacer algo importante, como una guerra. Entre las naciones griegas más famosas están Atenas, Troya y Esparta. Los romanos surgieron a raíz de la conjunción de los pueblos etruscos, latinos y sabinos.
cerca del año 753 antes de nuestra era, en la última etapa del mundo antiguo. Según la leyenda de su fundación, 2 hermanos etruscos fueron criados por una loba. Sus nombres eran Rómulo y Remo, quienes además, de hecho, se les consideraba semidioses, al ser hijos del dios Marte. Sin embargo, esto solo es considerado una leyenda en la actualidad. Sea como fuere, los etruscos fueron fundamentales para la fundación de Roma, tanto como cultura como civilización. Tras volverse fuertes, los romanos comenzaron un proceso de conquista de otros pueblos, entre los que destacan los griegos, quienes influyeron en las costumbres, tradiciones, arquitectura, religión, lengua y organización política, la cual hemos de observar tuvieron 3 tipos: republicana, monárquica republicana y monárquica absoluta, siendo las 2 primeras las que abarcan el total de la Edad Antigua de Roma, ya que esta civilización surgió como una copia de las polis griegas, pero después, con el ascenso de César Augusto, comenzó la época del Imperio Romano, que continuó hasta la caída de este en el año 476 de nuestra era, dando inicio a la Edad Media. Los persas, si bien pertenecen a la cultura de Mesopotamia, fueron una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo, casi a la par de los romanos. Surgieron en el 1400 antes de nuestra era y su decaída se dio aproximadamente en el 133 antes de nuestra era, siendo uno de los imperios más vastos de Europa, Asia y África. Deseosos de derrocar el imperio griego, los persas iniciaron campaña para conquistar el territorio griego en las famosas guerras médicas iniciadas por Darío I en el 492 antes de nuestra era y continuada posteriormente por Jerjes II, su hijo, en la cual destaca la batalla de las Termópilas, en la que el rey espartano Leónidas I se enfrentó a Jerjes en una batalla desigual, en la que según la leyenda enfrentó a 25,000 persas con solo 300 espartanos durante aproximadamente un mes. Aunque el número de espartanos está sobrevaluado, ya que tuvieron ayuda de al menos 10,000 soldados de otros pueblos, pero este hecho inspiró al pueblo griego a levantarse contra los persas y derrotarlos finalmente. Los persas aportaron a la cultura del arte su arquitectura y gusto por la decoración, con los famosos tapetes o tapices persas. Asimismo, se cree que la recopilación de los cuentos de las 1001 noche pudo haber tenido su origen en el Imperio Persa. La Edad Antigua guarda aún muchos misterios y cada cultura que hemos analizado por la superficie merece su propio video. Déjanos saber en la caja de comentarios si te gustaría verlos. Pero la Edad Antigua, a pesar de ser vasta y compleja, se pierde en la propia complejidad de la Edad Media, también llamada el oscurantismo. Pero, ¿por qué la llamamos así? Lo veremos en el siguiente video. Actividad. Continúa la línea de tiempo que llevas elaborando desde el primer video, incluyendo las culturas que se abordaron en este video, poniendo especial énfasis en el auge y caída de las mismas. No olvides ilustrar. Si te interesa saber más sobre las culturas abordadas en este video, te recomendamos buscar en internet más al respecto. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video anterior fue: ¿cuál es la diferencia entre escritura ideográfica y escritura jeroglífica? La escritura ideográfica basa su estructura en ideogramas, que son básicamente símbolos que guardan cada uno el significado de una idea, una palabra o un sonido. El alfabeto que usamos en la actualidad es un conjunto de ideogramas fonéticos, es decir, cada ideograma o letra representa un sonido. La escritura jeroglífica, por otro lado, está basada en dibujos que representan ideas o palabras.
cada una denotando un significado diferente de acuerdo al orden en que se colocan los dibujos. Entre las escrituras jeroglíficas más famosas están la egipcia y la maya. La pregunta de esta ocasión es: ¿cuál es la diferencia entre un gobierno monárquico y un gobierno teocrático? Recuerda que las respuestas correctas aparecerán en el siguiente video. Esperamos que este video te haya gustado y si es así, te invitamos a suscribirte. Comparte en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos toda la semana, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.